Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto verles nuevamente y déjenme prender la luz para que haya un poco más de claridad. Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo el verbo, la palabra de Dios se hizo carne, ¿verdad? Y vino a este mundo. La luz de Dios vino al mundo para iluminar, para darle a entender al hombre el amor de Dios, para darle a entender al hombre que cuando el hombre vive con el amor de Dios, pues la vida se hace mucho más fácil, se hace mucho más productiva. Podemos tener mejores resultados en nuestras relaciones, podemos tener mejores resultados en la sociedad, etcétera. Y nosotros como hijos de Dios, que hemos recibido esa luz, necesitamos reflejarla también, ¿verdad? Reflejarla. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5 que aquellos que escuchan su palabra y lo reciben a Él se convierten también en la luz del mundo. Dijo, ustedes son la luz del mundo y una ciudad que tiene luz y está en una colina no se puede esconder, dice. Así ustedes son una luz que brilla en la oscuridad. Entonces el carácter, hermanos, el carácter de Dios es esa luz, la forma de que Él ama, la forma de que Él es. Y nosotros necesitamos recibirla y no solo recibirla, sino reflejarla, ¿verdad? Así que hoy vamos a seguir estudiando, vamos a llegar al final del capítulo 12 de Juan y de ahí vamos a pasar al capítulo 13. En el estudio anterior vimos cómo Jesús entra como rey a Jerusalén ah, antes de la Pascua, una semana antes de la Pascua, entra a Jerusalén como rey. Sin embargo, la gente tenía otra perspectiva, otra manera de interpretar lo que Jesús estaba haciendo. La gente quería un rey político, ¿verdad? Un rey que viniera a sacar a los romanos y que estableciera un reino militar, ¿verdad? Pero Jesús, lejos de ser un militar, ¿verdad? Jesús es el hombre perfecto que trae el amor. Él viene a conquistar el mundo con amor, con, eh, a, a- a derribar la maldad a través del amor, ¿verdad? Y ese es el reino de Jesús, el reino de Dios. Um, y cuando Jesús llega al capítulo 12, versículo, versículo 44, dice Jesús, Juan 12, 44, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Vamos a la entrada aquí a la hermana Vicky desde México. Bueno, estamos en el capítulo 12 de Juan, el versículo 44. Vamos a ver si se logra conectar la hermana. Ya está conectando. La hermana Vicky. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Vicky. Estamos comenzando. Qué bueno que se une a nosotros. Estamos en Juan capítulo 12, versículo Sí. 44. Más o menos donde terminamos la última clase. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 13. Pero estábamos diciendo de que la luz de Dios, Dios es amor, ¿verdad? Y la Amén. luz de Dios es Jesús, que vino a mostrar el amor de Dios. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que vino a mostrarnos su amor a través de su Hijo, y mostró cuánto nos amaba, dando su vida por nosotros, pagando por nuestros pecados, y trayéndonos a una relación de amor con el Padre, ¿verdad? Con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice el verso 44, Juan 12:44, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, dice, sino en aquel que me envió, o sea, en el Padre. Porque Jesús siempre que se menciona a Él, siempre menciona al Padre, de que Él y el Padre son uno. Ya lo vimos en Juan capítulo 10, versículo 30. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Somos uno en esencia. No son una persona, pero son uno en esencia, ¿verdad? El Padre es una persona y el Hijo es otra persona.
pero ambos son uno porque son una sola esencia en lo que son en sí. Su ser es ser divino, ¿verdad? Y el Padre es tan Dios como el Hijo, ¿verdad? Es como, no debemos usar la palabra división porque ellos no están divididos como dos cosas separadas, pero aunque son dos personas individuales, al mismo tiempo están conectadas íntimamente, ¿verdad? Así que para nosotros los humanos es un poco difícil entenderlo. Pero dice el versículo 46, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que he venido al mundo. Y luego dice, para el que crea en mí, no viva en tinieblas. Aquí estamos a la mitad del Evangelio de Juan y Juan está mencionando otra vez que él es la luz del mundo. Acuérdense que el Evangelio de Juan empieza diciendo en el capítulo 1 que la luz venía al mundo, ¿verdad? Y entonces, y luego en el capítulo 8 vuelve a decir, yo soy la luz del mundo. Cuando iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, vuelve a decir que él es la luz del mundo. Y luego aquí vuelve a decir que él es la luz del mundo, ¿verdad? Vuelve a repetirlo. Juan está tratando de demostrar que la luz, que es Jesús, refleja o muestra el carácter de Dios, el amor de Dios, pero también lo muestra de distintas maneras. Y es necesario que no solo lo veamos como que está muriendo en la cruz, que es una manera de que lo muestra, pero también Él quiere dejar sentado una manera de que sus discípulos conozcan realmente el amor de Dios a través de Él, que Él es el maestro de ellos. Entonces, por eso dice, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Verso 47, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré quien yo lo juzgue, dice, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he proclamado lo condenará el día final. Y en este caso, para los judíos, el día final fue el día que Dios mandó un juicio contra Israel, contra Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Pero en realidad, cada vez que una persona muere, ¿verdad? Muere sin Cristo, la palabra de Dios dice allá en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, dice. O sea que tienen que enfrentar a, dónde Dios los va a mandar, ¿verdad? De acuerdo a lo que creyeron o lo que hicieron. Y en este caso, pues aquí está diciendo que si usted anduvo en la luz, y usted vivió en la luz, pues seguramente va a permanecer en el reino de la luz, que es el reino de Cristo. Pero si no, pues si anduvo viviendo en tinieblas y llegó la luz y usted la rechazó, pues usted seguramente, pues su vida no hubo ninguna transformación. Siguió siendo la persona malvada, llena de odio, de maldad, de rencor, etcétera. Entonces, no hubo ninguna transformación en su vida. Entonces usted pues esa persona, no estoy diciendo de usted, ¿verdad? De cada uno de nosotros, sino esa persona va a terminar pues en las tinieblas, dice. Y las tinieblas representan la muerte, ¿verdad? Esa es la manera que se representa. En una parábola Jesús dijo que, que las personas cuando son, son, pasan a través de un juicio y son rechazados, reprobados porque no pasaron podríamos decir, el examen, ¿verdad? Dice, en una oportunidad Jesús dijo en una parábola, sáquenlo, dice, aquel que entró al banquete de bodas sin traje, ¿verdad? Jesús dice, échenlo afuera, dice, a las tinieblas, dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice. O sea que es una forma hebrea de decir de que pues no tiene esperanza, ya perdió toda su posibilidad de salvación. Así que aquí es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? De que, de que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. La misma palabra nos va a decir que si nosotros estuvimos en la luz o no, ¿verdad? Si la escuchamos, si la creímos y la vivimos, pues vivimos en la luz, pero si no, no.
Versículo 49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Yo sé muy bien que su mandato es vida eterna, dice. Su mandato es vida eterna. Acordémonos, hermanos, que la vida eterna primeramente es relacional, ¿verdad? Cuando Dios manda algo es porque Él quiere tener una relación con nosotros, ¿verdad? Y Jesucristo es el medio por el cual nosotros nos relacionamos con el Padre. Así que la vida eterna es entrar a esa relación y es una relación de amor, ¿verdad? Una relación de amor. La vida eterna es una relación de amor que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y a la cual nosotros somos invitados a participar y a permanecer, no solamente temporalmente, sino eternamente. Por eso se llama vida eterna, ¿verdad? Y entonces por eso dice Jesús, y dice el versículo 50 que leímos, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea, estas palabras que Jesús está cumpliendo fielmente el mandato que ha recibido del Padre y él lo está cumpliendo y él está anunciando el amor de Dios. Pero en el capítulo 13 vamos a entrar a otra etapa, ¿verdad? A otra etapa donde Jesús va a mostrar el amor de Dios, que es un amor relacional. Por eso hablamos, es importante el leer estos versículos anteriores, porque la vida eterna es, el que está en vida eterna tiene el amor de Dios que es perfecto. Entonces, y es muy importante que nosotros aprendamos de Jesús cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Es un amor no solamente sacrificial, sino también es un amor que sobrepasa el sentimiento y la emoción. Cuando digo los sentimientos negativos, ¿verdad? Y las emociones negativas como el odio, el rencor, la venganza, todo eso. Y el que tiene el amor de Dios se va a poder sobreponer a todas esas adversidades. Y Jesús lo mostró porque Él se pudo sobreponer a ello, ¿verdad? Y el capítulo 13, hermanos, vamos a ver del versículo 1 al 17, vamos a ver cómo Jesús ahora va a trabajar con sus discípulos directamente. Es los últimos días de su ministerio antes de ir a la cruz. Pues prácticamente es la última semana, ¿verdad? Tal vez ya acuérdense que la entrada triunfal fue una semana antes de la Pascua. Y este capítulo 13 pues podríamos decir de que es el día de la Pascua, ¿verdad? Un día antes que ellos tomaron la cena, y entonces vamos a ver todo lo que pasa aquí, como Jesús, que es el Cordero de Dios, acuérdense que Jesús es el Cordero de Dios según Juan 1:29, digo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, hermanos, Jesús se acerca a la Pascua, por eso Juan es muy intencional al decir que la Pascua está cerca, porque la fiesta de la Pascua nada más era un símbolo. Acuérdense que en la Pascua se mató un cordero y la sangre fue puesta en las puertas, ¿verdad? Y ahí se demostró el amor de Dios por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquellos que rechazaron el faraón que rechazó a Dios, ¿verdad? Y se puso en contra de Dios, pues recibió un juicio, ¿verdad? No es porque Dios lo quisiera castigar o destruir, sino la misma resistencia a Dios es lo que causó esto, ¿verdad? Cuando el hombre se opone a Dios, a Dios, pues el que sufre las consecuencias es el hombre. Porque Dios no quiere, dice la Biblia, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y reconozcan su amor y su gracia, ¿verdad? Pero cuando el hombre no lo acepta, no lo rechaza, pues el hombre es el que mismo podríamos decirlo en palabras, en palabras comunes, el mismo hombre es el que se sentencia, mismo hombre es el que se pone la soga al cuello, como decimos. No es que Dios se la ponga, sino que el hombre es el que rechaza a Dios y él solo se pone en una posición de muerte, ¿verdad? Entonces, allí el capítulo 13 vamos a ver, hermanos, el ejemplo de amor de Jesús hacia sus discípulos,
También vamos a ver el ejemplo de servicio, porque el amor, hermanos, el amor de Cristo, el amor de Dios, es un amor fuera de este mundo, fuera de este mundo. O sea que no es un amor que el ser humano conocía. El ser humano nada más puede conocer el amor de Dios a través del Hijo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver cómo se va moviendo la historia, ¿verdad? Cuando llega el capítulo 13, vamos a ver, vamos a ver todo lo que vamos a ir descubriendo aquí. Vamos a ver el amor de Dios, el servicio de Jesucristo, la humildad que Él personifica, ¿verdad? Que tenemos un Dios amoroso y un Dios humilde, ¿verdad? Y esa es parte de la vida eterna, ¿verdad? Es parte de del carácter de Dios. Para que podamos ser discípulos de Cristo necesitamos tener el amor de Dios, ser humildes y ser serviciales, ¿verdad? Y mientras no lo seamos, pues vamos a estar en tinieblas, ¿verdad? No vamos a haber visto la luz de quién es Dios, ¿verdad? Así que es bien importante esto, ¿verdad? Esta es la más alta enseñanza que Jesús le va a dar a sus discípulos. Acuérdense que ya es los últimos 2, 3 días que va a estar con sus discípulos antes de su muerte. Bueno, prácticamente es una noche antes de que lo atrapen y muera. El día siguiente lo iban a matar. Entonces, el asunto es de que Jesús está en las últimas horas de su trabajo de formación con sus discípulos para que aprendan del amor de Dios y en la persona del Hijo, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 1, Juan capítulo 13 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía, dice, que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Imagínense, dice Jesús sabía que había llegado la hora. Ya había llegado el tiempo, eso quiere decir. No está hablando de una hora del reloj, ¿verdad? Sino la palabra aquí se interpreta, ha llegado el tiempo, ¿verdad? Ha llegado el momento, como decimos, donde ya se culmina su ministerio. Entra a la etapa final, eso quiere decir. Dice a Jesús, se sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. O sea, su tiempo aquí en la tierra estaba llegando a su fin. Entra a la última etapa. Y luego dice el verso 2, llegó la hora de la cena. Aquí estamos hablando de la cena de la Pascua, ¿verdad? Cuando ellos recordaban la salida de Egipto. Acuérdense que ahí se vio ahí se vio la mano de Dios, la gracia de Dios para el pueblo de Israel, que les concedió tener un cordero para que pudieran ser cubiertos con la sangre de este cordero y pudieran salir libres de la muerte, primeramente, ¿verdad? Y luego, pues, libres de la esclavitud, pero primero fueron libres de la muerte. Entonces, del castigo, del juicio, eso quiere decir. Así que llega la hora de la cena y luego vamos a ver cómo el versículo dice, el versículo 2, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Hay otras versiones de la Biblia, dice que el diablo ya había entrado en el corazón de, um, o en el corazón o en la mente, ¿verdad? De Judas. En otras palabras, está hablando de que Judas ya estaba decidido, ¿verdad? Ya había tomado una decisión mala, ¿verdad? Una decisión mala. Pero aquí, hermano, la culpa no es el diablo, precisamente, ¿verdad? Sino que es aquel hombre que se dejó influenciar por la maldad, ¿verdad? Por la maldad. Se dejó llevar por su ambición, se dejó llevar por sus malos pensamientos, ¿verdad? Así que es una manera de decir que el diablo había incitado a Judas. No es que Judas no estaba consciente de lo que estaba haciendo, sino sí estaba bien consciente, pero estaba guiado
esos malos deseos, ¿verdad? De matar, de hacer daño, de hacer maldad, ¿verdad? Entonces dice que ya estaba decidido para que traicionara a Jesús. Y dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. O sea, Jesús sabía que él estaba en control de todas las cosas. Sin embargo, él no evitó esto, ¿verdad? Él dejó que las cosas se fueran dando, porque era el plan de Dios, ¿verdad? Y Jesús no iba a interrumpir el plan de Dios. Así que él estaba también consciente de que las cosas iban a suceder. Y ahí es donde empieza a él a mostrar el verdadero amor, ¿verdad? El verdadero amor del carácter, del carácter. Así que vamos a ver qué haría usted si usted supiera que ya al día siguiente ustedes lo van a matar, ¿verdad? ¿Qué haría usted si al día siguiente o esa misma noche usted sabía quién lo iba a traicionar? Si usted supiera quién lo iba a negar, ¿verdad? Eso afectaría sus sentimientos, afectaría sus decisiones, afectaría su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y estamos viendo que por eso aquí dice que Jesús tenía el dominio de todas las cosas, pero lo más importante que Jesús tenía el dominio, el control de su carácter, ¿verdad? El control de su carácter y él nunca dejó de ser amoroso, ¿verdad? Y ese es el punto que él quiere enseñar, ¿verdad? En esta última lección, que a pesar de las circunstancias que iban a pasar en esa noche, Jesús iba a seguir amando a sus discípulos, ¿verdad? Iba a seguir amando a sus discípulos. Si volvemos al versículo 1, dice Juan capítulo 13, versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, o sea que sabía las circunstancias que iban a pasar, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin o hasta el último momento. En otras palabras, hasta el último momento de llegar a la cruz, él nunca se llenó de rencor, de odio, aún con aquel personaje que lo iba a traicionar, que le iba a hacer esta maldad, o se iba a portar de esa manera con él. Jesús nunca se llenó o le ganó el odio, o le ganó el rencor, o se portó, o cambió su actitud, ¿verdad? Eso nos quiere decir que el amor de Jesús, el amor de Dios, no cambia, no es afectado por las circunstancias, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿no? Porque eso no es un amor emocional, no es un amor que podríamos decir de selección, a ti te quiero y a ti no, ¿verdad? A tú porque eres buena persona conmigo te voy a amar y tú porque no me quieres te voy a odiar, ¿verdad? O te voy a despreciar. El amor de Dios no es así, ¿verdad? Y eso es lo que está dejando aquí claro este capítulo, ¿verdad? Y quiere Jesús, por eso precisamente quiere dejar esta última lección de amor, de servicio y de humildad a sus discípulos, porque sin estas cualidades, estas tres cualidades, no van a poder ser buenos discípulos. Y es el mensaje también para nosotros. Si nosotros no tenemos estas cualidades, no vamos a poder ser buenos discípulos. Vamos a estar seleccionando a quien amamos, vamos a estar seleccionando a quien recibimos en la iglesia, vamos a estar seleccionando a quien servimos, vamos a estar seleccionando a quien le vamos a mostrar buena cara, y a quien le hablamos, a quien saludamos, todo eso, ¿verdad? Y eso no es ser un buen discípulo de Jesús, ¿verdad? Si nosotros vamos a estar seleccionando a quién vamos a amar, ah, y vamos a despreciar a los que nos rechazan, ¿verdad? O a los que no les caemos tan bien, ¿verdad? O lo que sea, pues no estamos mostrando el verdadero amor de Dios, que es donde realmente el discípulo va a mostrar su madurez, si realmente ha aprendido a ser un buen discípulo de Jesús, de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Sí, entonces aquí Jesús va a mostrar un amor de abnegación. O sea que pase lo que pase, Él va a seguir amando, no por las circunstancias, no por las personas, sino porque es su naturaleza, ¿verdad? Su naturaleza. Y no va a cambiar.
Pase lo que pase, le hagan lo que hagan, él va a seguir siendo quien es. Él no es vulnerable a las emociones. No es, o sea que las emociones no le hacen cambiar. Sí puede sentir la traición y le puede doler, pero no va a cambiar su esencia. No va a cambiar su esencia. Entonces, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, el amor de Dios es un amor perfecto, ¿verdad? Y por eso dice esto, ¿verdad? Y nos quedamos en el capítulo 13, versículo 4, ya aún sabiendo todas estas cosas, ¿verdad? Todo lo que Jesús conocía lo que iba a pasar y conocía el corazón de cada uno de los discípulos. Él sabía perfectamente cuánto le amaba a cada quien y cómo le amaba, ¿verdad? Sin embargo, él dice que los amó a todos hasta el final, o sea que él no cambió. No fue con unos mejor que con otros, ¿verdad? Ni prefirió a unos que a otros, ¿verdad? El versículo 4 dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. O sea que Jesús se pone la toalla y él va a lavarle los pies a los discípulos, porque pues era la costumbre de que cuando iban a cenar, pues la costumbre de una casa era que el siervo, el criado, venía y si había un criado en esa familia y tenían las posibilidades de tener un criado, el criado venía y le lavaba los pies a los invitados, ¿verdad? Pero en este caso Jesús toma el lugar del siervo, ¿verdad? Se pone en el nivel más bajo, podríamos decirlo, si podíamos hablar de categorías, ¿verdad? Aunque en el reino de Dios no hay categorías, ¿verdad? Así es lo que está queriendo mostrar Jesús, de que en el reino de Dios todos somos siervos, ¿verdad? Aún Dios mismo tiene la actitud de siervo. Que Jesús aquí dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Padre, que está actuando de una manera totalmente humilde, ¿verdad? Que, que si el Padre estuviera en persona ahí, él lo haría, ¿verdad? Entonces, y lo está haciendo Jesús en nombre del Padre. Entonces, aquí estamos viendo cómo Jesús está mostrando esta lección de amor, de servicio y de humildad, ¿verdad? Y luego dice el versículo 5: echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Entonces podemos ver que Jesús, yo imagino que la escena, pues todos estaban sorprendidos porque no esperaban que Jesús hiciera esto, ¿verdad? Ah, porque pues, ningún maestro de su generación hacía esto, porque generalmente los maestros de en cualquier circunstancia, los que se consideran de más categoría, pues no hacen estas cosas, sino que dejan que los de menos categoría lo hagan, ¿verdad? Pero en realidad, en el reino de Dios no hay categorías. Eh, al con- Aunque sí hay categorías en cierto sentido, ¿verdad? Pero aquí, si entendemos de que en el reino de Dios están al revés los niveles, ¿verdad? Porque Jesús dijo que que el más grande, dice, en categoría, es el siervo de los demás, dice. O sea que el que sobresale en el reino de Dios es el que se humilla más, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Mientras que en el mundo es todo lo contrario. En el mundo el más orgulloso es el que sobresale y humilla al que más menos tiene o menos puede, ¿verdad? Y es Ujú. totalmente al revés, ¿verdad? Y entonces esta lección para los discípulos era algo impactante porque no se esperaban de que Jesús hubiera hecho eso. Y para ellos esta era una lección sumamente importante. Y luego dice aquí, el verso 6 dice, cuando llegó a Simón, dando a entender que Simón era el último, ¿verdad? Ya le había lavado los pies a los demás, incluyendo a Judas, ¿verdad? Y entonces, vemos de que Jesús, sabiendo de que Judas lo iba a traicionar, sabiendo de que Pedro lo iba a negar, él siempre con su carácter íntegro, ¿verdad? Él va y le lava los pies. Y cuando llega con Pedro, pues sabemos mucho, ya sabemos la historia. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Dijo.
Es imposible, dijo. No puede ser, dice. Lo que estoy viendo aquí es algo que no me cabe en la mente. No soy capaz de digerirlo, no puedo entenderlo, ¿verdad? Y Jesús le dice, sabiendo cómo pensaba Pedro, Jesús le dice, ahora no lo entiendes, le dice. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le dijo. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde, le dijo. Cuando ya madures y veas cuáles son los valores del reino de los cielos, del reino de Dios, al cual tú vas a ser uno de los representantes aquí en la tierra, te vas a dar cuenta de que los valores en el reino de Dios están invertidos a los valores de aquí del mundo. Son, son totalmente lo opuesto, ¿verdad? En el reino de Dios, el más grande, dijo, es como un niño, dice. Y el que se humilla es el más grande en el reino de Dios. Mientras que en el reino del mundo, ya sabemos, ¿verdad? Es el más orgulloso, el que piensa que es el que se engaña pensando que es más poderoso y mejor que los demás. Porque es un engaño, ¿verdad? El ser humano piensa que es poderoso porque tal vez tenga dinero, tenga fama, tenga alguna posición económica o intelectual, lo que sé yo. Pero en el reino de Dios dice que todos somos pecadores. O sea que no hay uno que pueda presumir de algo, ¿verdad? Así que estamos todos descartados, estamos todos en el mismo nivel bajo, ¿verdad? Así que lo más importante es que reconozcamos el nivel en que estamos, ¿verdad? Pero no importa, lo importante en el reino de Dios es de que reconozcamos que estamos en el nivel más bajo, pero que en el reino de Dios eso no es un impedimento para que nosotros entremos al reino de Dios. Al contrario, es una característica para poder entrar en el reino de Dios, reconocer que uno está en el nivel más bajo, porque en ese nivel Dios va a poder trabajar y va a poder enseñarnos, ¿verdad? Y va a poder formar a nosotros un buen discípulo, que sea como Jesús, ¿verdad? Y esa es la lección que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y entonces dice aquí el versículo, ¿dónde que nos quedamos? El versículo 8 dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies, dijo. Pedro estaba totalmente cerrado a que Jesucristo le lavara los pies. Él no lo podía aceptar porque él estaba acostumbrado a los valores del mundo, ¿verdad? Como diciendo, no, es imposible, es imposible. Lo mismo que le pasó cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan. Lo que dijo Juan, no, ¿cómo va a ser? Dijo, tú me debes bautizar a mí, no yo a ti, dice. Y Jesús le dijo, no, le dice, es que así es necesario que se haga, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a mostrar humildad. Él no vino a mostrar ninguna faceta de orgullo, ¿verdad? Sino siempre humilde, ¿verdad? Y dándole a otros el lugar que Dios les ha asignado para que hagan su trabajo, simplemente. Así que es muy importante esto, ¿verdad? Que nosotros como discípulos lo entendamos, ¿verdad? Porque sin esto no vamos a poder funcionar en el reino de Dios. Las iglesias, en vez de hacerlas crecer, las vamos a hacer más chicas cada vez, ¿verdad? Porque la gente no va a ver a Cristo, va a ver no vamos a poder disipularlos porque no tenemos las cualidades para hacerlo. Ese es el punto, ¿verdad? Y dice el versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, le dijo Jesús, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, si no te dejas que yo te lave ese orgullo, que yo te lave esa manera de pensar, que yo te lave ese sentido que tú tienes de grandeza, ¿verdad? O sentido que tú tienes de este mundo que piensas que los valores de Dios en el reino de Dios son iguales o no, dices, necesitas cambiar tu manera de pensar, necesitas que yo te lave y te limpie de esa manera ah, que estás acostumbrada, le dijo Jesús. Eso no es sano en el reino de Dios, ¿no? Pensar como tú estás pensando. Por eso le dijo Jesús, si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas enseñar, esto también le quiso decir. Si no quieres aprender de tu maestro, que es la humildad, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder entrarles. No vas a poder entrar al reino de Dios. Así que
Bueno, parece que se ha agregado otra hermana, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, entonces estamos aquí, ¿verdad? Y luego de Pedro, pues siempre actuando emocionalmente, ¿verdad? Dice el versículo 9: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, dice. Y el versículo 10, Jesús le dice: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio, dice. Y ustedes, Jesús usa un doble sentido aquí, ¿verdad? Primero habla de la limpieza física cuando uno se baña, y luego dice: y ustedes ya están limpios, dice. Aunque no todos, aunque no todos, aquí lo usan en el sentido espiritual, ¿verdad? Lo usan en el sentido espiritual. Entonces, aquí ya se conectó la hermana Lupita. Bienvenida, Lupita, por fin. No, ay, ¿cómo le parece? Casi no puedo. Ajá, pero gracias que ya se conectó. Ay, bueno. Estamos en Juan capítulo 12, Juan Juan, capítulo 13, perdón. Juan Versículo, capítulo 13. Juan versículo 11. capítulo 13, 11. Sí, pero ya no hable. Ah, no puedo Dice, hablar. no, No, yo lo voy a buscar aquí en la Biblia. ya no, cállese, por favor, ya no hable. Perdón. Dice, Jesús sabía, dice, quién lo iba a traicionar. Por eso dice que no todos estaban limpios, ¿verdad? Porque en el corazón, hermanos, el corazón, cuando hay odio, hay rencor, hay deseo de venganza, ese corazón está sucio, está manchado de la maldad, ¿verdad? Está contaminado del pecado, ¿verdad? De la maldad. Y ese es el propósito, ¿verdad? El corazón de Jesucristo puro, ¿verdad? Sin ninguna maldad, sin ninguna situación que quisiera hacer daño a nadie, al contrario, ¿verdad? Todo amor. Y aquí Judas, por eso todavía dice que Jesús dice que no todos estaban limpios. Entonces, por eso dice el verso 11: Jesús sabía a quién lo iba a traicionar. Y por eso digo que no todos estamos limpios. Imagínense cuántas personas cuántas personas traicioneras habrán. ¿Cuántas personas traicioneras conoce usted? ¿Le ha tocado alguna persona traicionera a usted? ¿Que la haya traicionado? ¿Ah? Bueno, a mí pues no recuerdo, ¿verdad? O no sé no sé, yo no, en realidad nunca lo he tomado como algo personal, ¿verdad? Si alguien no me ha hecho, no me ha querido, no me ha apoyado, no me ha respaldado en algo, pues no le guardo rencor, ni siquiera lo tomo en cuenta, ¿verdad? Gracias a Ujú. Dios que no tengo esa mala idea de sentirme, de sentir rencor por nadie, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, porque creo que Dios me ha dado esa oportunidad, como ustedes. A veces muchas personas son rencorosas y pasan los años y no olvidan lo que les hicieron y están siempre ahí con ese odio, con ese rencor. Y así, hermano, uno no puede ser un buen cristiano. La verdad, no puede ser un buen cristiano porque no va a reflejar el amor de Dios. No lo Ujú. tiene en su corazón. Entonces, es muy importante esta lección. La lección es que, primeramente, tengamos el amor de Cristo. El amor de Cristo, estamos viendo que es a pesar de que él sabía quién lo iba a traicionar, quién le iba a hacer la maldad. Él nunca lo odió, nunca le quiso el mal para él. Aún así le mostró, le sirvió y le lavó los pies, ¿verdad? Y luego, aunque sabía que Pedro lo iba a traicionar, ¿verdad? No, que lo iba a negar, perdón. Tampoco le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Como tú me vas a negar, pues no te voy a amar. O hasta que te arrepientas te voy a amar. No, Jesús tiene un corazón que no es afectado por las circunstancias, ¿verdad? Sino que él es limpio, puro de corazón, ¿verdad? Y no cambia, no cambia. Y eso es bien importante que nosotros tenemos que ver. Estas tres lecciones son súper importantes para la vida cristiana. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, amor, servicio, humildad. Esas tres cosas son vitales, ¿verdad? Yo les decía que si no tenemos esas cualidades, en vez de ayudarle a Jesús, le vamos a estorbar, Ujú. porque en vez de hacer crecer la iglesia, la vamos a hacer más chica.
¿verdad? Ujú. Y Sí, mucha gente en la iglesia no puede entender eso. ¿Por qué? ujú, Porque no han entendido, no han entendido, ni han aprendido de Cristo, ¿verdad? Es muy ujú, importante, hermano, muy importante. A ujú. veces la gente se va de la iglesia porque alguien le dijo algo, porque alguien le hizo, no la saludó. Imagínense, ¿por qué esas tonterías? Porque alguien hizo un comentario que no le, seguro lo dijo por mí, ¿verdad? Y ya no la vuelve a hablar, y ya no la vuelve a saludar. Pero para la iglesia supuestamente a cantarle a Dios, ¿verdad? ¿Y usted cree que Dios se agrada de una actitud así? No. Definitivamente no, hermano. Y en vez de hacer crecer a la iglesia, estamos, nos, estamos, nos portamos como personas que realmente no pertenecemos ahí, no pertenecemos ahí. Entonces, no estamos a la altura del reino de Cristo, ¿no? De lo que Cristo es, porque no estamos siendo buenos embajadores de Cristo. Y es el punto que Jesús necesitaba que sus discípulos aprendieran, ¿verdad? Que si ellos Ujú. iban a ser discípulos de Jesús, tenían que representarlo bien, siendo amorosos, serviciales y humildes, ¿verdad? Y si no hay eso, en realidad estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo. Ujú. Entonces, llegamos hasta versículo 12, viene lo que Jesús les dice. Cuando terminó de lavarle los pies, aquí ya al final Pedro se dejó, ¿verdad? Permitió que Jesús, como quien dice, le dio el permiso. Imagínense, le dio el permiso para que Jesús lo haga. Y Jesús lo hizo, porque Jesús le dijo, si no te dejas, en realidad vas a estar fuera de mi grupo, vas a estar fuera de mi reino, de mi equipo. Y a veces, hermanos, en algunas iglesias se lavan los pies, ¿verdad? El día que celebran la cena se lavan los pies, pero generalmente las hermanas o los hermanos a veces escogen a alguien que le cae bien, ¿verdad? Que le cae bien con aquel que ni siquiera, que no le cae bien pero según ellos están celebrando la cena con humildad y amor, ¿verdad? Cuando es una payasada eso, es una cosa que no tiene sentido cuando lo estás haciendo con un corazón así, ¿verdad? Si lo estás haciendo de verdad con un corazón humilde, pues gloria a Dios. Pero si no, nada más estás ahí haciendo un teatro, ¿verdad? Un teatro que no representa realmente lo que es el Evangelio, ¿verdad? Lo que es Cristo, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿no? Y aunque en la iglesia no, en nuestra iglesia no celebramos el lavado de los pies, pero los valores siguen estando ahí, que nosotros tenemos que Ujú. amar no de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a cómo nos traten, no de acuerdo si la persona me traicionó, yo lo tengo que seguir amando. ¿Por qué? Porque eso no me debe de afectar. Y la persona se arrepiente y viene a pedir perdón, pues gloria a Dios, lo perdonamos, ¿verdad? Pero como le digo, uno no debe de anidar rencor, ni venganza, ni malos sentimientos, porque eso, eso daña a la persona que tiene malos sentimientos. Aquí podemos ver a Judas. Judas era una persona que estuvo con Cristo 3 años y medio y nunca aprendió, nunca aprendió. Tuvo el mejor maestro y no aprendió. Tuvo el mejor ejemplo, no aprendió. Tuvo tuvo todo a su disposición, oyó todas las predicaciones de Jesús, no aprendió, ¿verdad? Siguió siendo una mala persona. Entonces, y no le podemos echar la culpa a Cristo que no lo quiso, que no trató, que no hizo lo mejor que pudo. No, simplemente él se cerró. Él vivía en un mundo de tinieblas y no dejó que la luz de Cristo, el amor, la humildad, el servicio, transformaran su corazón. Él se cerró a eso. Entonces, de nada sirvió estar frente a la luz. Cuando una persona está ciega, puede estar frente a la luz, pero no la ve. No la puede ver. Es como que usted se ponga todo el día en el sol, que le dé el sol allá en la playa y se acueste ahí. Bueno, físicamente, pues sí, su piel se va a quemar porque va a sentir el calor del sol, ¿verdad? Pero en realidad el asunto es de que esta persona estuvo ahí enfrente de Jesús día y noche, viendo todos los milagros,
no cambió y no quiso cambiar. O sea, no dejó que le faltó la humildad de reconocer que necesitaba un cambio en su vida, ¿verdad? Él siempre se dejó guiar y fue una persona que dice que en el versículo 2 dice que el diablo ya había incitado a Judas, ¿verdad? Mm. Yo les hago una pregunta, ¿podrá el diablo seguir incitando a muchas personas a hacer la maldad? Sí, Sí, Desde luego, ¿verdad? Yo tengo que estar listo de que en mi vida, de que el diablo me va a incitar, me va a decir, mira lo que te hicieron, ¿ah? Mira, no te reconocieron tu trabajo, ni siquiera las gracias te dieron. Ahí va a empezar el diablo a instigar, ¿verdad? ujú. Mira que todo lo que hiciste, nadie te lo agradeció. Todo el esfuerzo que estás haciendo, nadie te lo agradeció. Bueno, ¿usted lo está haciendo para la gente o para Dios? Para Dios. Al que se lo estás haciendo es el que te va a remunerar, ¿verdad? Ujú. Cuando usted va al trabajo, usted no trabaja para los compañeros de trabajo porque no ellos le pagan. Usted trabaja para el patrón, el que paga, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos para Dios, porque Él es el que nos paga. Él sí se da cuenta de lo que hacemos. Una recompensa. Él sí se da cuenta de todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Y él nos va a remunerar de acuerdo a nuestro... Bueno, sabemos que Él nos da más de lo que merecemos. Él siempre es un Dios amoroso, un Dios bondadoso. Entonces el asunto es que Jesús está dejando una lección a sus discípulos. Judas sabemos que después de esto se lamentó y no le fue a pedir perdón a Jesús, sino que fue y se ahorcó. Porque aunque Jesús había dicho que él iba a resucitar, antes de que Jesús resucite, él se ahorcó. La misma noche que Jesús fue, la misma noche que Jesús fue aprendido, ¿verdad? Él le remordió su conciencia, fue y les quiso devolver el dinero estas personas que le habían, los líderes religiosos que le habían pagado. Y le dijeron, bueno, allá tú, le dijo, no, ya no tienes que, ya no, las cosas ya no se pueden volver para atrás, le. Allá tú con tu conciencia, le. Y dice que tiró el dinero en el templo, lo tiró y dice que fue y se ahorcó, ¿verdad? Se ahorcó porque él pensó que ya no iba a tener remedio su situación. Yo estoy casi seguro, hermano, que si él hubiese esperado que Jesús resucite, Jesús, si él se hubiese arrepentido y hubiese acercado a Jesús, Jesús lo hubiese perdonado. Claro, lo perdona. ¿Por qué no, verdad? Porque Jesús sabía, ¿verdad? Ujú. Le había dicho a Pedro, en la siguiente parte de este capítulo vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que hace Jesús, ¿verdad? Y luego eh, vamos a ver qué es lo que hace Pedro también, que lo niega. Sin embargo, vemos de que Jesús no deja de amarlos. Por eso dice que los amó hasta el fin. Vamos a seguir leyendo. Versículo dos. 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto. Ellos usaban un manto en vez en su vestimenta, ¿verdad? Usaban algo para cubrirse la espalda, Ujú. porque en esa época pues no se usaban las chamarras, ¿verdad? Los jackets. En esa cultura se usaban unos como mantos, ¿verdad? Como tipo, tipo chal que le llaman. Entonces, Jesús se puso eso, o sea, se volvió a vestir, eso quiere decir, con su ropa habitual y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entienden la lección que les acabo de dar? Personalmente y directamente con ustedes, no por parábolas, sino ya Hecho. en hechos reales, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué lección, qué aprendieron de todo esto que acabo de hacer? Y ustedes, dice verso 13, me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, dice. Pero si soy el señor y el maestro,
Si yo, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Como diciendo, también ustedes deben de servirse los unos a los otros. No está hablando tanto del acto cultural, sino está hablando de ser serviciales los unos con los otros. No tener orgullo de decir, no, pues yo no te voy a servir porque yo soy mejor que tú. Tú me debes de servir a mí porque tú eres inferior a mí, ¿verdad? Eso lo está queriendo decir Jesús. Ustedes tienen que ser siervos porque yo les he mostrado que eso es lo que engrandece. Eso es lo que engrandece al Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. En otras palabras, para que se humillen, para que no sean orgullosos, para que no sean creídos, para que ustedes no se sientan que son mejor que los demás. Dice, verso 16, ciertamente les aseguro que ningún siervo, y aquí se usa una palabra que se llama dulos, que quiere decir esclavo, dulos, es más que su amo. Es, en otras palabras, ah, Jesús le está diciendo, ningún esclavo es más que su amo. Si el amo supuestamente es más grande y se humilla, el esclavo, pues, ¿cuánto más, verdad? ¿Cuánto más? Si el maestro se humilla, si Cristo se humilló, ¿cuánto más, que es el Hijo de Dios? ¿Cuánto más nosotros que no somos nadie? Ujú. Es lo que está queriendo decir. Y ningún mensajero es más importante que el que lo envió, ¿verdad? En otras palabras, Jesús nos envía como mensajeros, como embajadores de su reino, ¿verdad? Y nosotros no podemos ir con una actitud de sentirnos, ah, de sentirnos mejores que otras personas, que nosotros somos santos cuando somos pecadores, ¿verdad? Nosotros somos santos porque Dios ha permitido que nosotros habite el Espíritu Santo por gracia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo somos pecadores porque todavía tenemos una naturaleza que es imperfecta, ¿verdad? Así que el único que es perfecto y que no tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros es Jesús, ¿verdad? Pero todos los demás somos pecadores, ¿verdad? De nacimiento, ¿verdad? Que gracias a Dios hemos conocido a Cristo y nos ha perdonado nuestros pecados. Somos pecadores perdonados, ¿verdad? Y se nos ha dado la gracia de recibir el Espíritu Santo y eso nos santifica, ¿verdad? Nos hace unos vasos especiales. Nos hace como una vasija que es de barro, pero que en ella depositan algo valioso, ¿verdad? Pero seguimos siendo barro, seguimos siendo barro. Así que es el punto, ¿verdad? Y Jesús dice, el verso 17, ¿entienden esto? Como diciendo, alcanzan a comprender Me dice, lo que les he enseñado. sí, las así. Y luego dice, dichosos o felices serán si ustedes lo ponen en práctica. No solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica. Porque de nada sirve que uno diga, bueno, yo sé que Cristo es amoroso, yo sé que Cristo es humilde, yo sé que Cristo nos enseñó la humildad, nos enseñó el amor, nos enseñó el servicio. Y sí, está bonito todo eso, pero si yo no lo pongo en práctica, si no lo vivo, prácticamente pues no soy de su grupo. Simplemente, tal vez yo piense que soy de su grupo, pero no estoy en eso, ¿verdad? Porque no estoy reflejando lo que Él es, lo que Jesús es. Y ese es el gran dilema que hay en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias, pues, mucha gente llega, pero muy poca gente realmente quiere recibir. Le gusta la idea de ser perdonado de sus pecados a la gente. Pero ya cuando oye de servicio, de amar a los demás y servirles,
y ser humilde, como que ya, como que esa idea como que ya no les atrae mucho, ¿verdad? No, yo no estoy dispuesto a servir, no tengo tiempo, te dicen, estoy ocupado, ando muy, ando muy ocupado en mis quehaceres, ¿verdad? Tengo otros intereses, ¿verdad? Y entonces, y ahí podemos ver la diferencia, ¿verdad? La diferencia. Así que es muy importante esto, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí podemos seguir estudiando, ¿verdad? Ya el tiempo ha avanzado. Del versículo 18 al versículo 30 habla acerca con lo que Jesús habla acerca de Judas, ¿verdad? De que Judas ah, comía el pan con él, ¿verdad? En la misma mesa. O sea, era uno de las de confianza. Imagínense el privilegio que tenía de comer con Jesús por 3 años y medio, estar con él todos los días. Imagínense, ¿qué hubiese dado usted por estar con Jesús 3 años y medio de su vida, todos los días? ¿Mm? Feliz. Qué privilegio, ¿no? Sí. Y luego sale con esta cosa, ¿verdad? Y luego, y en realidad, hermanos, mucha gente a veces llega a la iglesia y nunca se convierten realmente, ¿verdad? Nunca se convierten realmente. Están ahí que lo oyen bonito, lo oyen tal vez, qué bonitas estuvieron las alabanzas, qué bonito estuvo el sermón, te dicen. Y, y el día que la alabanza no está muy bonita, ¿verdad? Pues, o no les gustó mucho, pues dices, hoy no estuvo tan prendido el servicio, estuvo medio decaído, ¿verdad? Porque van a la iglesia para que se les entretenga, no para aprender. Y ese es el punto, ¿verdad? Muchos van a eso, a que se les entretenga, a escuchar un sermón bonito, pero nunca lo ponen en práctica. Y si no se pone en práctica en la vida práctica, pues de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve. Y es lo que le pasó a Judas. Escuchó cuántos sermones no escuchó de Jesús. Wow. Cuántas instrucciones, no, cuántos milagros no vio. Y de nada le sirvió. De nada le sirvió. En otras palabras, fue algo. Vamos a ver el versículo cuando están comiendo. Jesús le dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice el versículo 21, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Jesús dijo, estoy bien seguro, como diciendo, no les miento. Uno de, uno de ustedes ahorita esta noche va a sacar su verdadera personalidad a relucir. Híjole. Se va a descubrir realmente tal cual es, ¿verdad? Mm, En otras palabras, que todo este tiempo fue un falso. mm, mm. Versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros, dice, sin saber a cuál de ellos se refería. Como diciendo, ¿no serás tú el falso? Le decía, se miraba a ver el otro al otro, ¿verdad? ¿No será que tú nos has engañado todo el tiempo? Se miraban a ver, ¿verdad? ¿No serás tú, Pedro? ¿No serás tú, Juan, el falso? El, 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 el- Mm. o sea, que estaban como diciendo, ¿quién de nosotros es el, El el- falso. el falso, ¿verdad? Mm. El que realmente Traicionero. se ha hecho pasar por buena gente, se ha hecho pasar por hermano. Y luego Mm. dice, uno de ellos, dice el verso 23, el discípulo a quien Jesús amaba, es una manera de Juan decir acerca de él, él no quería decir su nombre, pero estaba a su lado, al lado de Jesús en la cena. Simón Pedro le hizo señas
a ese discípulo y le dijo, pregúntele a quién se refiere, ¿verdad? Y verso 25, Señor, ¿quién es? Le dijo Juan, le preguntó Juan. Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. O sea, así, casi en secreto. Oye, como cuando alguien le quiere preguntar algo sin que nadie lo oiga. Oye, ¿quién es? Le dice. Y Jesús le dice, ¿a quién? A aquel a quien le dé este pedazo de pan, le dijo, que voy a mojar en el plato. Le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, Iscariote. hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. O sea, la maldad se prendió, se encendió. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Mm. Fíjese, Ay, ay, todavía ay. Jesús sabía lo que iba a hacer y le dice, ¿sabes qué? Le dijo, se te está haciendo tarde, le dijo Jesús. Mm. Se te está haciendo tarde, amigo, le dijo. Lo que vas a hacer de una vez, que ya te va, Mm. que ya te va a dejar el bus, le dijo, te va a dejar el camión. O sea que Jesús bien sabía quién iba, el corazón de cada quien, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿verdad? La pregunta es así un poco dura, ¿verdad? ¿Conoce Dios nuestro corazón? ¿Conoce Dios Claro que nuestro sí. corazón? Sí. Sí lo conoce. ¿Conoce Mm. cuánto le amamos? ¿Conoce nuestros planes? Ujú. ¿Nuestras intenciones? Wow. Sí. Sin embargo, fíjese, a pesar, dice que Él los amó hasta el final. Él nunca odió a Judas. Siempre le mostró una Amor. buena cara, una buena voluntad, porque Él quería también salvarlo. Pero Judas no se dejaba. Y luego dice aquí, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso a Judas, le dijo eso a Jesús. ¿Ves? Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya, le dijo. Ujú. Como no fue tan directo Jesús, no, ellos no captaron. Hasta aquí ellos no sospechaban de Judas, nada. Wow. Y luego dice el verso 29, como Judas era el encargado del dinero, fíjese, el dinero en manos de quién estaba. Algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta Ay, ay, ay. o que diera algo a los pobres. Mm. O sea, la mente inocente de aquellos confiados de que bueno, era un buen, Persona. buen elemento. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí y ya era de noche. Y cuando dice de noche, se está refiriendo tinieblas, oscuridad, Ujú. que seguía en tinieblas este hombre. La oscuridad, la falta de una relación de amor y de sinceridad que Cristo le trajo. Él nunca estuvo en la luz, ¿verdad? Ujú. Así que es bien importante esto, ¿verdad? Y luego de ahí en adelante vemos cómo Jesús, luego, ya que se va Judas, ahora pasa con Pedro, Mm. pasa con Pedro. Y entonces, y Jesús le dice que les da un mandamiento nuevo. Dice verso 33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda de estar con ustedes. ¿Me buscarán? Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y luego el verso 34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Aunque aquel se porte mal con ustedes, hay que seguirlo amando, hay que perdonarlo, hay que Mm. aceptarlo, hay que darle una nueva oportunidad. Y de ahí le dice Pedro, el verso 37, ¿y a dónde va, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora,
como diciendo, voy a la cruz, pero me seguirás más tarde, le dice. Muchos años después, Pedro muere crucificado también, ¿no? En Roma. Oh, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Porque daré hasta la vida, dice. O sea, yo no te voy a dejar solo nunca, le dijo. Y el verso 38, Jesús le dice, ¿tú darás la vida por mí? ¿De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. 3 veces? Jesús recibió traición, recibió negación, lo abandonaron sus discípulos. Sin embargo, su amor nunca cambió. O sea, que el amor cristiano es un amor a prueba de falsos hermanos, a prueba de falsas relaciones, de falsas amistades, de falsas, de personas que, que no son sinceras. Ese es el amor de Cristo. Y ese es el amor que Él quiere que tengamos, que estemos preparados para soportar todo eso. Si usted no está preparado para soportar una mala cara, una indirecta, una traición, un Ujú, desprecio, no está preparado para el reino de Dios. ujú. Así que, pero gracias a Dios que ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén. Que ya hemos superado bastante. Ujú, Y entonces, y eso le dijo a Pedro, si no dejas que, si no aprendes a amar como yo amo, si no aprendes a servir como yo sirvo, con humildad, no vas a tener parte conmigo, les. Puedes estar en la iglesia, pero no vas a ser útil. No vas a ser de bendición para los demás. A lo mejor vas a ser una piedra de tropiezo. mm, Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que Dios nos dé más humildad, nos dé más amor y podamos servirle a Cristo, sirviendo a los demás, ¿verdad? Porque Jesucristo espera de nosotros que nosotros hagamos un trabajo digno de su reino, ¿verdad? Que realmente lo representemos con, eh, con lo que Él es, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a mostrar un Cristo que no ama, pues estamos representando al Cristo equivocado. Si vamos a representar a un Cristo que no sirve, o sea, que no es servicial, estamos representando al Cristo equivocado. Si no representamos un Cristo humilde, estamos ujú. representando a Cristo equivocado, ¿verdad? No es el Cristo Oh, bíblico, no es el Cristo real. Así que yo creo que el Señor está trabajando con nosotros, ha estado trabajando en nuestras vidas para que realmente seamos tal como Él es, ¿verdad? ujú. Quizá no vamos a ser perfectamente como Él es, pero al menos damos ahí una pequeña, ¿cómo se dice? Un pequeño aire, ¿verdad? De que nos acercamos un poco a lo que Él es. Desde luego que Él es el número 10, la excelencia. Ujú. Y nosotros estamos en ese proceso, pero ahí vamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Gracias a Dios que hemos estado aprendiendo a amar, aprendiendo a Amén. perdonar, aprendiendo a sobrellevar a los que no nos quieren, Ujú. aprendiendo a perdonar a los que nos ofenden, a no guardar rencor, a no guardar malos sentimientos, a ser serviciales, a ser humildes, no creernos que somos mejores que los demás, porque no lo somos. Ujú. Y gracias a Dios, pues ahí vamos, ¿verdad? Amén. Y Dios nos remunerará, porque al que le servimos no es a la gente, es a Cristo. Y Él es el que mira todo y Él es Él da la paga. Así Es el que da es. la paga. Así que espero que este estudio nos haya ayudado y pues la próxima semana, si es la voluntad de Dios, seguimos, ¿verdad? Amén. Vamos a terminar aquí la clase, pero se quedan ahí para comentarios. Ahora sí pueden hablar con toda libertad, ¿verdad? Ahora Ok. sí puede hablar, Vital. El que quiera hablar puede comentar.
Así que vamos a terminar la grabación y se me quedan ahí un poquito para despedir la grabación y sus comentarios son bastante importantes para ver si entendimos de qué se trató el estudio de hoy. Ujú. Bendiciones.